Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real, aunque no lo parezca. Bien, he traído al canal numerosos tipos de crímenes con motivaciones diferentes, crímenes con motivaciones económicas, crímenes con motivaciones sexuales, crímenes con motivaciones para ocultar toda una vida de mentiras, un montón de crímenes, ¿no? Pero creo que el caso de hoy, o sea, la motivación del mismo, porque el crimen sí es muy llamativo, fue bastante jodido, pero sobre todo lo que llama la atención en este crimen es la motivación. Me río por no llorar, ¿eh? Y los hechos que pasaron después, sinceramente. O sea, ¿cómo de jodido tienes que estar aquí dentro para organizar algo así y que te parezca bien? Y vivir tu vida tan ricamente. O sea, con una pachorra tremenda. Es impresionante a dónde puede llegar el ser humano. Bueno, no quiero adelantar mucho, vamos a ir directamente con el caso, no sin antes recordaros de que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que activéis la campanita que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo y variados, que le deis like, por favor, que ayuda muchísimo y no cuesta nada. Que tenéis el enlace para haceros miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado de este vídeo. Y ya sin más, no me enrollo más, vamos a ir con el caso del asesinato de John Thomas Maguire. Bien. Al principio no sabía muy bien cómo orientar este caso, cómo estructurar este caso para traeroslo a vosotros, pero creo que he quedado satisfecha con el resultado final. Así que nos tenemos que trasladar al 24 de septiembre de 2019, concretamente a Skygusty, que es una pequeña población de unos 3.800 habitantes más o menos, en West Virginia, en Estados Unidos. Resulta que han alertado a las autoridades porque hay un cuerpo enterrado en el lateral del patio de una casa y, curiosamente, no alertaron a las autoridades con la típica llamada al 911, sino que fue una persona estando bajo custodia, bajo arresto, vaya, quien dio esta información a los agentes y estos se desplazaron allí para comprobar si esto era cierto o no, obviamente, ¿no? La persona que alertó a las autoridades sobre esto fue, y la que se encuentra también detenida, fue un hombre de 55 años llamado Larry Paul McClure. Antes de estar bajo custodia, de nuevo tengo que decir, porque no era la primera vez que lo detenían, estaba en libertad condicional y estaba registrado como delincuente sexual desde 1988. Estamos en 2019, ¿eh? ¿Por qué estaba registrado como delincuente sexual? Bueno, pues por haber agredido sexualmente a un miembro de su familia que se comprendía en una edad entre 6 y 12 años de edad. Así que sí, Larry era una joya de hombre. Al tratarse un caso de menores, no sabemos exactamente quién fue la víctima de esa agresión sexual. Se cree que solo fue una persona, ¿no? Pero más adelante pues podemos asumir perfectamente quién fue la víctima por los acontecimientos que os voy a narrar a continuación. Por este delito que os he contado, Larry fue sentenciado a 17 años de prisión. O sea, imaginaos el calibre de la agresión sexual a esa personita de su familia, que le cayeron 17 años de prisión de golpe. O sea, tuvo que ser algo muy heavy. No le caen 17 años de prisión por una agresión sexual a cualquiera, sinceramente. Es cierto que le cayeron todos esos años, pero como he dicho antes, estaba en libertad condicional y al salir tuvo que registrarse como delincuente sexual según la ley de Estados Unidos. Esto es algo que hemos visto en varios casos y que he comentado en varios casos de hecho. Y bueno, parte del registro significa que tienes que informar del lugar en el que resides, tu residencia, en el lugar en el que trabajas, si te cambias de residencia, si te cambias de trabajo, los pasitos que vas dando, ¿no? Es algo que tienes que acudir al registro y realizar estos cambios, ¿no? Pues bueno, resulta que este hombre se mudó a Kentucky y no notificó absolutamente nada de su mudanza a las autoridades, ¿vale? De West Virginia.
Se mudó de West Virginia a Kentucky y no notificó nada, ni en su antiguo condado en West Virginia, ni en Kentucky. Lo cual, pues, obviamente está en contra de sus demandas de la libertad condicional. Así que las autoridades de West Virginia se enteraron de esto, le ponen una orden de arresto, lo rastrearon hasta Kentucky y lo detuvieron y lo retornaron de vuelta detenido a West Virginia. Y es entonces cuando, estando bajo custodia por ese delito de no haber cambiado el registro de su residencia y demás, cuando él confiesa que hay un cuerpo enterrado en el patio de una casa en Skygusty. Esta casa no era una casa cualquiera, sino que era la propia casa de Larry. O sea, para sorpresa de nadie a estas alturas. Larry no solo les informa que hay un cuerpo enterrado en el patio de su antigua casa, sino que les da la identidad de este hombre. Y el cuerpo pertenece a un tal John Thomas Maguire. Bien, vamos a meternos un poco en profundidad para saber quién es la víctima, quién fue John Thomas Maguire. Este hombre nació el 17 de diciembre de 1980 en Opelika, Alabama. Era hijo de Karen Smith. En realidad no conocemos muchos datos más de su infancia. De hecho, no tengo el registro de quién fue su padre, si se crió con su padre o no, ni tampoco cómo fue su infancia. En teoría fue una buena infancia, ¿no? Por lo que describen. A él lo tachan como una persona muy buena, amigo de sus amigos, una persona con mucha soltura. En el momento de los hechos tenía 38 años y era padre de 6 niños, pero no de la misma madre. Por ejemplo, Angela Erickson, de Otana, Minnesota, era la madre de los 3 hijos mayores de John, que se llamaban, atención, Justice, Jacob y Genesis, o Genesis en inglés. Flipada de nombres, sinceramente. Angela menciona que John siempre fue un buen padre, atento y cariñoso, que es cierto que su relación no llegó a buen término, no funcionó y se separaron, pero que seguían manteniendo la cordialidad entre ellos y compartían la crianza de sus hijos como personas adultas y funcionales, como tiene que ser, ¿no? Incluso hay que mencionar que Angela tuvo otra niña con otro hombre. Y cuando John venía a recoger a sus hijos para llevárselos, porque le tocaba un par de días llevárselos y demás, también se llevaba a la otra hija de ese otro hombre. Para que, claro, era la hermanastra de sus 3 hijos, ¿no? Entonces, para que no hacerle el vacío y se quedara ella sola en la casa, como en plan, joder, es que se han llevado a mis hermanos y yo me quedo aquí sola, pues se la llevaba también con ellos y la trataba realmente como si fuera también su hija y parte de su propia familia, ¿no? Así que esto dice bastante de la persona que realmente era y sinceramente genuinamente me creo, que cuando dicen que era un buen hombre, es que era un buen hombre, porque con actos tan simples como ese, que otro hombre vendría a recoger a sus hijos y no querría saber nada del otro, con actos tan simples como ese te das cuenta de que genuinamente, seguramente era muy buena persona. Hay que mencionar que en la vida de John no todo fue un camino de rosas, ya que en un momento dado él luchó contra la adicción de las drogas, concretamente esta droga que no voy a mencionar porque ya sabéis cómo es YouTube y estoy harta de que me pongan los vídeos en amarillo, pero digamos que un corredor cuando su objetivo es llegar y ganar la carrera, para eso tienes que llegar a la meta, ¿no? Pues ya sabéis qué droga es, ¿no? Pues bueno, resulta que, como digo, pues cometió algunos errores en su vida debido a esto, pero en realidad siempre fue un tipo amable, desinteresado y cariñoso que nunca, jamás le hizo daño a nadie más allá de a él mismo debido a su adicción. Angela mencionaba que ella y sus hijos no habían visto a John desde febrero de 2019, atentos a las fechas, ¿vale? John y Angela, debido a los niños, se comunicaban con frecuencia, ya fuera por móvil, o sea, por llamada, por mensaje de texto, por WhatsApp, lo que fuera, ¿no? Y lo último que le había dicho John es que iba a realizar un viaje por carretera con su novia Amanda, con la que llevaba ya algún tiempo saliendo, y que habían organizado pues un viaje los dos solos por carretera con el coche para visitar varios estados y demás.
esta novia era de Minnesota y iban a aprovechar para ir hasta Alabama para visitar a Karen, la madre de John, porque por lo visto no estaba muy bien de salud y John pues quería visitarla y estar unos días con ella y demás, ¿no? Pues después de eso, de haberle informado todo esto, ya no hubo más comunicación con John y por mucho que Angela se intentaba poner en contacto con él, llamándolo, escribiéndolo a WhatsApp y demás, no lo lograba. Pero sí que estuvo luego posteando algunas cosas en su perfil de Facebook un par de días después de esta llamada con Angela, concretamente el 15 de febrero. Pero eran unos posts bastante raros que no sonaban como John, o sea, como John escribiría, lo que diría en sus redes sociales. De hecho, uno de estos posts decía: "Yo completed the Firefox is dead, jajajaja, de Matt Hater", que significa trabajo completado, el Firefox está muerto, jajajaja, el loco. Luego otro post, todo esto el 15 de febrero, ¿vale?, que decía simplemente jajajajaja. Y por último, otro post que decía: "You are all bitches just like Firefox and you will all end up the same way", que significa: sois todos unas zorras como Firefox y acabaréis de la misma manera. Ja, 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 ja. Aparte de estos tres posts muy raros en Facebook, absolutamente nadie escuchó ni supo nada más sobre John en los meses siguientes. Cuando llegó, de hecho, el Día de la Madre, que en Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo, en España es el primer domingo, pues en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo, pues lo normal en John, como todos los años, era que llamara a su ex Angela y la felicitara, porque al fin y al cabo era la madre de sus hijos y tenía buena relación con ella, y también llamara a su propia madre Karen, hiciera lo mismo y felicitara a su madre. Pero este año no lo hizo, ¿no? Tampoco mandó ningún mensaje ni ninguna tarjeta, no se puso absolutamente en contacto con ninguna de las dos. Angela se extrañó mucho por esto, también lo hizo Karen, la madre de John, pero aún así no dio la voz de alarma. De hecho, pensó para sí misma que a lo mejor era una histérica por pensar que le había pasado algo malo, que seguramente estaba en rehabilitación debido a su adicción a las drogas, o que se le habría olvidado por algún motivo, ¿no? Pero después de mayo llegó el mes de junio y resulta que su hijo, hijo de John y de Angela, cumplía 16 años. Y John nunca, repito, nunca se saltaba una felicitación de ningún cumpleaños de sus tres hijos. O sea, era algo impensable. El hecho de que no se presentara para celebrar el cumpleaños con él, o que siquiera le llamara o le mandara un triste mensaje de WhatsApp, ahora sí que sí hizo saltar todas las alarmas en Angela y en su hija mayor Justice. Y ambas se presentaron en comisaría para denunciar la desaparición de John. Esto no fue realmente una decisión improvisada, sino que antes de redirigirse a la policía, es decir, no vamos a llegar allí a presentar una denuncia cuando a lo mejor pues no pasa nada y tal, estuvieron mirando y chequeando todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, o sea, todas las redes sociales que tenía su padre con su perfil habitual y demás, estuvieron chequeándolo a ver si había posteado algo, si le había dado un retweet a algo, un me gusta, lo que fuera, ¿no? Y aparte de esos mensajes extraños del 15 de febrero, recordad que estamos en junio ahora, ¿vale? John no había posteado nada, no había retuiteado nada, ni había dado me gusta, ni un triste comentario a ningún otro post ajeno, absolutamente nada, muerto completamente, ¿no? Tampoco había llamado a su madre en todos esos meses, de febrero a junio, y tampoco, como digo, había llamado o se había intentado poner en contacto con sus hijos. Bien, como he dicho antes, John vivía con su novia, quien era una mujer llamada Amanda Michelle Naylor McClure, de 33 años. Y como habréis adivinado por su apellido, es hija de Larry McClure. Amanda McClure tenía otra hermana que se llamaba Anne-Marie, y quien tenía tan solo 10 años cuando su padre fue condenado por agresión sexual a un menor, y Amanda tenía 9 años cuando esto pasó.
Teniendo en cuenta que la agresión sexual a un menor fue de entre 6 a 12 años de edad del propio núcleo familiar, ya nos podemos hacer una idea de a quién agredió sexualmente Larry. A una de las dos, a Anne-Marie o a Amanda, porque tengo entendido que solo fue condenado por agresión sexual a un menor, no a varios menores, ¿no? Pero por si hay dudas, quedaos para el resto de la historia, porque creo que las vamos a disipar bastante claro. Tras la encarcelación de Larry, tanto Amanda como su hermana Anne-Marie fueron adoptadas por una pareja que se llamaba Alan y Gwen Holm, por lo que parece que la vida con este matrimonio finalmente terminó siendo absolutamente normal, porque no hay ningún aviso de abuso o de malos tratos. De hecho, creo que verdaderamente esta pareja era un buen matrimonio y tuvieron un buen entorno que darle a estas dos niñas durante todos esos años que pasó su padre en la cárcel hasta que ellas se hicieron adultas y demás, ¿no? Cuando ya llegaron a la edad adulta, Anne-Marie se mudó a Boone, en Carolina del Norte, y Amanda terminó en Chisago City, en Minnesota. No confundir con Chicago, ¿vale? Chisago City, que está en Minnesota, ¿vale? Allí, en Chisago City, fue donde conoció a John y empezaron a salir y se establecieron juntos. Y es cuando llega el viaje de carretera que John le había comunicado a Angela que iban a realizar. Resulta que tanto Amanda como John estaban enganchados completamente a la llegada de meta, ¿vale? Era lo que podemos decir unos junkies, literal. Se ponen a hacer este viaje de carretera tan friki, salido de la nada, y en un momento dado se quedan absolutamente tirados, el coche muerto, sin viaje y sin nada de género para seguir conduciendo en mitad de Indiana. En un momento dado, Amanda decidió llamar a su padre desde Indiana. Él estaba en West Virginia, como digo, había sido liberado en libertad condicional después del delito ese que cometió en el 98. Y por lo visto, pues sí, había retomado el contacto con sus hijas. Amanda llama a su padre y le pide ayuda para que los recoja, ya que, como digo, se habían quedado tirados con el coche roto, ¿no? Pues aparece el bueno de Larry, pero no viene solo porque viene acompañado de su otra hija, Anne-Marie, la hermana de Amanda, quien por lo visto estaba viviendo en ese momento con su padre, Larry. O sea, sin comentarios. Ya sabéis que expresaré mi opinión personal al final de este vídeo, pero es que hay muchísimas cosas que vienen como... no entiendo nada. Bueno, pues Larry y Anne-Marie recogen a Amanda y John en Indiana y todos regresan juntos como una gran familia feliz a West Virginia, concretamente a la casa de Larry. En este punto ya estaréis pensando que esto no está bien, que esto no es para nada normal, que un condenado por pederastia, básicamente, contra probablemente sus propias hijas, siga manteniendo el contacto con ellas una vez de adultas de esta manera tan estrecha. O sea, soy consciente de ello porque estoy pensando exactamente lo mismo. Y como digo, al final de este vídeo, como siempre, expresaré mi opinión personal y vosotros podéis hacer lo mismo aquí abajo en comentarios. Pues bueno. Ahora están ya todos juntitos, felices, en casa de Larry, ¿vale? Sus dos hijas, Anne-Marie y Amanda, el propio Larry y John, el novio de Amanda. Estando 2 semanas, estando en la casa de Larry, alguien, no sé a quién, se le ocurre la brillantísima idea de ir a comprar los ingredientes para fabricar la llegada de meta y colocarse todos juntos para pasar un buen rato, o sea, un plan normal de jueves por la tarde, ¿no? Ya sabéis. Pues bueno, fueron a varios negocios, incluso pasaron a otro estado para no levantar sospechas a la hora de comprar los ingredientes y demás, y se pusieron a ellos en un laboratorio improvisado en casa de Larry. Pues resulta que al parecer no era tan fácil como lo pintan en Breaking Bad, el cocinar meta, ¿vale? Ni siquiera se les llegó a cristalizar y solo quedó un líquido amarronado y asqueroso y viscoso.
En este momento dado, sinceramente, me los imagino a todos viendo Breaking Bad y gritándole a la tele, en plan, he seguido todos tus putos pasos que estás que presentáis en la serie, ¿por qué cojones no me ha salido a mí? Porque teniendo en cuenta las cabezas pensantes que había ahí dentro, es que, sinceramente, no me extraña. Pues, como si esto no fuera suficiente brillante idea, Amanda tuvo otra idea aún más brillante y fue coger ese líquido amarronado y viscoso y asqueroso y guardarlo en tarros. Para lo que pudiera pasar, guardarlo en tarros. Anne-Marie en estas 2 semanas había reparado que su padre Larry y su hermana Amanda hablaban muy a menudo como a escondidas, tenían largas conversaciones privadas entre ellos dos y en un momento dado Larry le pide a su hija Anne-Marie que corte varios trozos de cuerda. Ella en un primer momento no se extrañó de esta petición, ya que, pues se dedicaban, uno de sus negocios era transportar chatarra y para poder transportar la chatarra, pues la envolvían con trozos de cuerda, la ataban en cuerda. Entonces ella en un primer momento pensó que era precisamente para transportar esta chatarra, ¿no? Pues bueno, con todo esto nos presentamos al día de los hechos, que fue un 14 de febrero, sí, el Día de los Enamorados de 2019, San Valentín. John compra unos bistecs para hacerle una bonita cena a su novia Amanda y cenan juntos, no solo en pareja, sino que cenan también con Larry y Anne-Marie con una botella de vino y tal. O sea, una cena pues de lo más cordial y de lo más bonita, ¿no? Después de eso, Larry empieza a decir que su hija Amanda le ha presumido varias veces que ella es capaz de atarse con una cuerda de una manera en la que nunca hubieras pensado que una persona es capaz de atarse de esa manera. O sea, hasta el punto en el que luego no puedes desatar el nudo ni para atrás, ¿no? Así que este tipo de entradilla, por decirlo así, en la cena evolucionó a una especie de juego de confianza. Larry en un momento dado le reta a John a atarse los pies bien fuerte, ¿vale? Y John accede a ello. Tras atarse los pies es cuando la locura en esta noche comienza. John se encontraba tumbado en el sofá con los pies atados y en un momento dado pues procede a desatarse, ya diciendo, bueno, pues me aburro de este juego. Se incorpora para desatarse y en el momento en el que se incorpora recibe varios golpes por detrás y que le estaba golpeando era su propia novia Amanda con la misma botella de vino que había comprado esa tarde para la cena. Una y otra vez. John, debido a estos golpes brutales, se queda aturdido y Larry y Amanda aprovechan para atarle las manos y dejarle completamente inmovilizado. Tras atarle el cuerpo entero, empiezan a ponerse se ponen a gritarle en la cara, en el oído, pero de una manera súper fuerte. No paraban de preguntarle cuál era su verdadera identidad, quién era en realidad. Amanda y Larry estaban completamente convencidos que John era algún tipo de infiltrado trabajando para la policía o algún tipo de informante, ¿no? Así que Larry, mientras le preguntaba quién es tu verdadera identidad, qué nos ocultas, le empezó a dar patadas, empezó a saltar encima de él. O sea, locura máxima. John empezó a llorar y a suplicar, por favor, soy John, no trabajo para la policía, no trabajo para nadie de eso, no soy un informante. Le dio de memoria su número de la seguridad social, le dio su dirección de su madre, su propia dirección, o sea, todo para que ellos pudieran tirar por ahí y averiguar si realmente era algún informante o algo, pero simplemente Larry y Amanda no creían absolutamente nada que se estaba diciendo John, ¿no? Hay sitios donde mencionan que habían estado consumiendo pues ese día, ¿vale? Tanto Larry como Amanda, esta precisamente cosa casera amarronada asquerosa que habían hecho unos días antes, pero esta información no sale presente en todos lados, así que es un poco confuso. No lo descarto, pero tampoco lo confirmo, sinceramente. Anne-Marie mencionó que ella no se esperaba esto, que no estaba al tanto de los planes de su hermana y de su padre y que le pilló completamente por sorpresa, tanto como le pilló por sorpresa a John,
que en un momento dado intentó salir incluso de la casa, pero Amanda y Larry se lo impidieron, así que tuvo que presenciar toda esta locura, que ya veréis que a lo largo de la noche fue increciendo. Estuvieron toda la noche en este plan hasta la madrugada, prácticamente hasta las 6 de la mañana, torturando y gritándole a John para que revelara su verdadera identidad como informante o, yo qué sé, o infiltrado de la policía. Así que lo trasladaron a otra habitación donde le pusieron una soga al cuello y Amanda fue a buscar 2 jeringuillas. Ella dijo que en esas jeringuillas había pentotal sódico, más conocido como el suero de la verdad, y Larry y Amanda obligaron a Anne-Marie que inyectara a John eso en sus venas. Pero obviamente, siendo unos tirados de mierda, no tenían pentotal sódico y menos aún líquido en su casa, así que lo que había en realidad dentro de esas jeringuillas era la cosa asquerosa que habían cocinado días antes cuando intentaban pues cocinar aquella droga que no consiguieron, esa cosa marronada asquerosa, pues fue lo que le inyectaron a John en las venas, ¿no? Mientras lo hacía, Amanda iba diciendo que eso seguro que lo mataba. O sea, ella dijo en un primer momento que era pentotal sódico, el suero de la verdad, o sea que en principio la motivación de inyectarle eso era para que confesara algo, ¿no? Pero cuando le estaba inyectando a Anne-Marie eso, Amanda le dijo que eso seguro que lo mataba. Y estaba satisfecha con ese resultado realmente, ¿no? Pero curiosamente no lo hizo. O sea, eso no mató a John, sino que le dio un subidón tremendo de adrenalina, de la leche. O sea, empezó a retorcerse en el suelo, empezó a intentar desatarse. Así que de nuevo Amanda y Larry obligaron a Anne-Marie a estrangular con la soga que llevaba John al cuello y la obligaron a estrangular. Mientras ella estaba estrangulando a John, Larry le colocó una bolsa de plástico, una bolsa de basura sobre la cabeza y al mismo tiempo pues asfixiaba a John y así fue como acabaron finalmente con la vida de John. Tras eso, Anne-Marie, de nuevo por orden de Larry y de Amanda, recogió todas las pertenencias de John de la casa y las quemó en una hoguera en el patio. Después le obligaron a meter el cuerpo de John sin vida en una bolsa de basura industrial con la idea de cargar el cuerpo de John en la camioneta, en la parte trasera de la camioneta de Larry y conducir a una mina y arrojar el cuerpo a un pozo de una mina. El problema era que ya habían pasado varias horas desde que John había fallecido mientras hacían todo esto y el cuerpo de John había entrado en el estado de rigor mortis. Este estado deja el cuerpo completamente rígido de la persona fallecida y es súper difícil mover cualquier articulación, los dedos, los brazos, las piernas, cualquier articulación, cualquier huesito del cuerpo es prácticamente imposible de mover. Así que Anne-Marie tuvo que hacer una fuerza tremenda, romper sus extremidades para poder doblar el cuerpo de manera que cupiera en una bolsa de basura industrial. Ella más adelante, cuando ya los detuvieron a todos, spoiler, vamos a ver, ella más adelante mencionaría que ese sonido, el sonido de los huesos y de los músculos de John rompiéndose, es un sonido que la atormentaba por las noches y que nunca, jamás podrá quitárselo de la cabeza. Tras haber introducido el cuerpo de John en una bolsa industrial, lo transportaron a la parte trasera de la camioneta de Larry con la intención de, bueno, pues realmente no sé cuál, porque en un principio dijeron que era lanzarlo en una mina, en un pozo de mina, pero finalmente se dedicaron a dar vueltas y vueltas durante horas con el cuerpo de John en la parte trasera de la camioneta, buscando un lugar donde deshacerse del cuerpo. Pero finalmente terminaron regresando de nuevo a la casa con el cuerpo de John en la camioneta de Larry y decidieron enterrarlo en el jardín. O sea que estuvieron horas y horas paseando el cuerpo de John
por todo el pueblo, por toda la ciudad, por todos lados, para finalmente llegar a la casa de nuevo y tomar la determinación de enterrarlo en su propio jardín, de cavar un agujero en el jardín y meter el cuerpo dentro, ¿no? Tras hacer esta barbaridad, Amanda y Larry iniciaron una relación de pareja. Recordad que eran padre e hija biológicos, ¿vale? Mantenían relaciones sexuales y se comportaban en casa como una pareja normal y corriente. O sea, no como un padre y una hija, sino como un matrimonio, como unos novios, ¿vale? Pero si esto aún no os parece suficientemente turbio, por favor, agarraos a la silla porque se viene. Tras unas 2 semanas después del asesinato de John, a Amanda le entra la paranoia, seguramente por las drogas que consumía continuamente, y empieza a decir que John en realidad no está muerto. Que ella estaba segura de que estaba fingiendo, que él no estaba muerto, que estaba vivo y que no estaba tranquila y demás. Así que de nuevo obliga a su hija Anne-Marie a desenterrar el cuerpo de John, y al hacerlo, señalando el cuerpo, es que imaginaos, tío, empieza a decir, ¿ves cómo yo tenía razón? ¿Ves cómo sigue vivo? Su barba ha crecido, sus uñas ha crecido, incluso su pelo ha crecido. O sea, empezó a ponerse muy pesada con esto, decir que él seguía vivo, viendo el cuerpo de John sin vida ahí dentro. O sea, ya descompuesto básicamente después de 2 semanas muerto y enterrado. Pues claro, estaba desvariando tanto y estaba tan emparanoiada que Larry, para calmarla, le dijo que estuviera tranquila, que él se iba a ocupar de nuevo para que esta vez, pues, fuera verdad que John estuviera muerto. Así que Larry cogió un mazo bien pesado y empezó a machacar el cuerpo de John por todos lados hasta destrozarlo ante la atenta mirada de Amanda. Al parecer, esto la calmó y quedó satisfecha con el resultado, así que lo volvieron a enterrar. Tras esto, unas semanas más tarde, Amanda y Larry condujeron al condado de Tazewell, en Virginia, Illinois, para solicitar una licencia de matrimonio. Y el 11 de marzo de 2019, ambos contrajeron matrimonio, los casó un cura metodista o un pastor metodista, y Anne-Marie tuvo que estar presente como testigo en la ceremonia. Lo he buscado y no, este tipo de matrimonio no es legal en Virginia, ¿vale? Así que realmente no sé cómo lograron casarse. Supongo que falsificaron algún tipo de información, algún tipo de documento o algo, porque ya os digo que según la ley de Virginia no es legal casarse entre parientes tan sumamente cercanos como un padre y una hija. Pero bueno, es lo que hicieron. Tras casarse, ambos planeaban mudarse a Pendleton, en Kentucky, y su plan era vender la propiedad donde acababan de enterrar a John. Pero claro, les entró el canguele que los posibles nuevos dueños de la propiedad pues descubrieran el cuerpo de John enterrado en el jardín y decidieron volver a desenterrarlo, decidieron desmembrarlo, o sea, descuartizarlo y enterrarlo en 2 puntos diferentes del jardín. O sea, stop, paremos un momento. A mí perdonadme, pero yo os pregunto, ¿no acaban de duplicar las posibilidades de que encuentren el cuerpo de John en el jardín? Porque antes había una tumba en el jardín y ahora hay 2 tumbas, es decir, que han duplicado las posibilidades de que si los nuevos compradores, los nuevos dueños de la casa hacen cualquier cosa en el jardín, yo que sé, plantan tomates, levantan un huerto o cualquier historia, ¿vale? Ahora tienen el doble de posibilidades de encontrar restos humanos enterrados en el jardín. Es que es impresionante. Pero por si esto aún nos deja con la boca abierta a la altura del suelo, tengo que decir que todo esto de volver a desenterrar el cuerpo de John, desmembrarlo, descuartizarlo y enterrarlo en 2 partes diferentes del jardín, lo hicieron el mismo día de su boda. O sea, lo normal es cuando una pareja se casa, organicen un banquete con la familia, organicen una ceremonia y todo esto.
Pero lo que no es normal, desde luego, es organizar una exhumación en el patio de tu casa, descuartizar un cadáver y volverlo a enterrar. O sea, original eso no se lo quito, pero demencial. En este caso es que hemos llegado a un punto en el que todo lo que pase es demencial, sinceramente. Ah, por cierto, en todo este tiempo que John ha estado muerto, ¿vale? Desde febrero, la boda, como hemos dicho, fue en marzo, bueno, febrero-marzo, pero los meses que acontecieron después, ¿vale? Amanda iba cobrando los cheques de la seguridad social de John. O sea, una vez muerto, Amanda le robaba su propio dinero. Al tiempo, Anne-Marie decidió mudarse de vuelta a Carolina del Norte y, de hecho, como he mencionado antes, es allí donde estaba cuando la arrestaron tras la confesión de Larry, tras su arresto por no registrarse como delincuente sexual en Kentucky. Amanda también, obviamente, tras la confesión de Larry, los hallazgos del cuerpo desmembrado de John, también fue arrestada, obviamente, y les imputaron el delito de ocultación de cadáver, y en octubre de 2019, tanto a ella como a su hermana, les imputaron el delito de asesinato en primer grado, también a Larry, obviamente. En noviembre de 2019, estando ya en la cárcel, a la espera de juicio, Larry escribió una carta al juez en la que culpaba a sus dos hijas, Amanda y Anne-Marie, por el crimen de John. Él aseguraba que eran las instigadoras, las planificadoras del crimen, y decía que Amanda era, sin lugar a dudas, la cabecilla del mismo, diciendo que no sabía el motivo por el que Amanda querría a John muerto. Really. Esta carta al juez terminaba diciendo: solo quiero que todo termine, nada de juicio, nada de gastar el dinero de los contribuyentes en un juicio. Es difícil para el estado de West Virginia luchar contra sí mismo porque me declaré culpable. Gracias por su dedicación en este asunto. Firmado Larry Paul McClure. En julio de 2020, Larry fue sentenciado a una condena perpetua sin posibilidad de condicional. Una vez dentro de la cárcel, Larry solicitó protección porque aseguraba que sus dos hijas, Anne-Marie y Amanda, pertenecían a los Ángeles del Infierno, a los Raiders, esta banda chunga de moteros. Seguía asegurando que su hija Amanda fue la mente pensante de todo este crimen. La denominaba como la Charles Manson femenina. Él aseguró que el día de su asesinato él estaba tan tranquilo en su porche cuando Amanda se le acercó y le pidió cuerda para atar a John y matarlo. Dijo que en realidad John y su otra hija, Anne-Marie, estaban teniendo una aventura y que Amanda quería matarlo por esto. Esto, que sepáis, es prácticamente imposible porque John y Anne-Marie se conocieron cuando Larry y Anne-Marie los recogieron en Indiana, ¿no? Es decir, que su asesinato había ocurrido tan solo 4 días después de conocerse y no tenía ningún sentido, es que no les dio tiempo, ¿vale? Así que, bueno, nada en este caso tiene sentido, pero era lo que aseguraba Larry, ¿no? Pues que estaban manteniendo ellos dos una aventura y que incluso dejó embarazada a Anne-Marie, que Amanda se enteró y que por eso quiso matar a John. La dejó embarazada en 3 días, supo que ya estaba embarazada, y esto según Larry, y es el motivo por el que Amanda quiso matar a John, ¿no? Por otro lado, Amanda en julio de 2020 se declaró culpable, pero no en asesinato en primer grado, sino en asesinato en segundo grado, ya que había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Así que durante su audiencia, ya que si te declaras culpable no hay juicio per se, hay una audiencia donde narras los hechos delante del juez, le echó todas las culpas a su padre y dijo que él estaba celoso de John y que lo mató, y luego él la manipuló para que se casara con él. Esto ya me cuadra un poco más, pero como que ella se intentó todo el rato eximir bastante de su culpa.
Los padres adoptivos de Amanda estuvieron en todas las vistas que se celebraron, ¿vale? En esta audiencia y todo, y solicitaron clemencia al juez debido a esta manipulación por parte de Larry hacia Amanda, pero el juez Edward Cornish no fue clemente. De hecho, el juez mostró su descontento con la fiscalía por haber aceptado un trato por el asesinato en segundo grado de John, y terminó condenando a 40 años a prisión con la posibilidad de condicional en 20 años. Y el juez terminó diciéndole a Amanda: el tiempo que vas a pasar en prisión no es una cantidad adecuada para el daño que has hecho. Tengo que mencionar que el juez la condenó al máximo de años que permitía la ley con una condena de asesinato en segundo grado. Ahora pasamos a la última en discordia, quien es Anne-Marie, la tercera pata del banco. Llegó su juicio en enero de 2021. Bueno, su juicio. En enero de 2021 aceptó otro trato con la fiscalía por asesinato en segundo grado, al igual que su hermana, y fue sentenciada también a 40 años con posibilidad de libertad condicional en 20 años, al igual que su hermana Amanda. Y nada más que añadir, chicos. Realmente la que más información ha aportado sobre este caso ha sido Anne-Marie, y parece ser que es la información más adecuada a la realidad, aunque supongo que debido a lo narrado, supongo que también edulcora bastante lo que viene siendo los hechos, porque ella todo el rato también se exime de cualquier culpabilidad, ¿no? Como por ejemplo dice que la obligaron a quedarse en casa, que la obligaron todo el rato a hacer todo, que la obligaron a estrangularlo. O sea, ella fue la mano ejecutora junto con Larry, supuestamente, ¿no? Y ella menciona que en todo caso estaba coaccionada y obligada por amenazas por parte de Amanda y de Larry, ¿no? Entonces, a lo mejor, seguramente, la historia también está edulcorada por su parte, pero sí que parece ser la que presenta los hechos con mayor... ¿Cómo decirlo? Con que se ajustan más a la realidad que su hermana, y sobre todo que Larry, que ya el tío se inventaba que si Anne-Marie estaba embarazada de John, que si la otra estaba celosa, y que no sabía por qué había matado a John. Right. Bueno, chicos, pues este ha sido el caso del asesinato de John Maguire a manos de su loca novia drogata y su padre pederasta. Y lo que viene a continuación es mi opinión. Vosotros podéis expresar la misma aquí abajo en comentarios. Well, ¿por dónde empezar dentro de toda esta vorágine de locura máxima? Madre de mi vida y de mi corazón, sinceramente. O sea, qué locura. O sea, es que el perfil que me presentan Amanda, su padre, me recuerdan tanto a los clásicos rednecks o crackers, como se les suele mencionar, ¿no? A modo de insulto. Estos personas blancas del sur más cerrado de Estados Unidos, donde se casan hermanos con hermanos, el incesto campa a sus anchas y luego se follan también a las ovejas. Este tipo de gente que cocina pues drogas duras como las que he mencionado anteriormente y que le faltan toda la paleta frontal de los dientes. De hecho, todas las personas que estáis viendo este vídeo en YouTube habéis visto las fotos de Larry. Con 55 años no tiene ningún diente, o sea, sorpresa para nadie, sinceramente. Menudos scumbag. La palabra esa en inglés es maravillosa porque es como bolsa de mierda de personas dentro de este caso. O sea, primero con la figura de Larry. Seguramente, habiendo escuchado todos los hechos que ocurrieron en este caso, la agresión sexual fue contra Amanda cuando ella tenía tan solo 9 años. O sea, o posiblemente empezó antes. Y viendo todo lo que pasó después, que se casara con ella y tal, pues seguramente sí, le metieron en la cárcel por haber agredido sexualmente a Amanda. Es que canta muchísimo, sinceramente. Me llama mucho la atención, o sea, Amanda seguramente sea víctima de estos abusos sexuales, agresiones sexuales por parte de su padre Larry, cuando ella tan solo era una niña.
Y ¿hasta qué punto logró comerle la cabeza para que, bueno, ya siendo adulta con 30 años, 33 años, no, 30, perdón, pues su padre lograra convencerla para que matara a su novio John y mantener una relación de pareja normal con su padre hasta el punto de casarse con él? Es que es algo que me trastoca la cabeza de una manera, que se casó con su padre biológico. Y su hermana Marie acudió como testigo a la boda. Es que... ¿Qué puedo decir ante esto? Es que no hay palabras para describir esto. No hay palabras. Realmente la figura pervertida en toda esta historia, el núcleo de perversión, sin lugar a dudas, es Larry, que pudrió la mente de su hija Amanda y pudrió la mente de su hija Marie. Pero obviamente no las estoy justificando, estoy explicando cómo se llegó a toda esa locura máxima, ¿no? De no solo de matar a John, sino de casarse luego con su propio padre. O sea, el centro de todo es Larry. Y el que lo pudrió todo con la relación con sus hijas fue Larry. Y obviamente, en especial Amanda, no creció bien. Y yo qué sé, fantaseó con... Lo convirtió como una especie de fantasía, quizás como a modo de protección, ¿no? Hay muchos niños abusados sexualmente durante su infancia, desgraciadamente, que a medida que van creciendo, unos lo olvidan estas agresiones, otros lo justifican incluso, otros lo idealizan. Entonces, es posible que dentro de la mente perturbada de Amanda, sí idealizara estas agresiones sexuales hasta el punto en el que ella misma terminó, ya siendo adulta, consintiendo esas relaciones sexuales con su padre y ese matrimonio con su padre. Estaba feliz de casarse con él y tenían una vida de pareja juntos después de matar a John esas semanas y estaban felices. Brutal. Estaba claro también que las drogas no ayudaron en la mente de Amanda, porque decir que estás emparanoiada pensando que el cuerpo de tu novio fallecido, enterrado en el jardín, días antes piensas que está vivo y cuando lo desentierran y ves claramente que está en descomposición, porque eso se ve y se huele, es inconfundible, piensas que sigue vivo porque le han crecido las uñas y le ha crecido el pelo. O sea, todo en este caso es tan bestia. Es tan bruto que, como digo, las palabras se me quedan cortas, sinceramente. Muy bruto, sinceramente. El pobre de John se metió ahí. También su adicción a las drogas seguramente era lo que le mantenía atado a Amanda, ¿no? Y se metió en la boca del lobo de una familia completamente disfuncional, pero desde hacía años y años. Y sí, se metió ahí en la boca del lobo y no tuvo escapatoria. O sea, era crónica de una muerte anunciada, de una o de otra manera, ya fuera por las drogas raras que hacían ellos mismos en la casa, ese líquido amarronado asqueroso, o por mano de su novia loca y su suegro desviado. O sea, por una u otra manera era crónica de una muerte anunciada, sinceramente. Pero lo que realmente llama la atención son los acontecimientos que pasaron después de su muerte. Esos 2 desenterramientos, o como se diga, exhumaciones, maltrato del cadáver, descuartizamiento, el decir, no, lo van a encontrar en esta tumba, pues cavamos 2 tumbas, como diciendo, estás duplicando las posibilidades de que lo encuentren. Gilipollas, o sea, muy listos no eran. Clama al cielo que muy listos no eran, desde luego. Y pasear el cuerpo por todos lados, mantener relaciones sexuales con tu padre, casarte con él, o sea, locura máxima. Locura máxima. Es que esto lo ponen en una película y apagas la tele diciendo, venga, tanta chorrada, hombre, esto no hay quien se lo crea. Pero, joder, es que la realidad supera con creces a la ficción, sinceramente. Se han pasado el síndrome de Electra, o sea, el complejo de Electra y el complejo de Edipo, se lo han pasado, pero vaya, over 9000, sinceramente.
Pues bueno, chicos, nada más que añadir en este caso. Muy triste el destino de John a manos de estos crackers de mierda, estos rednecks paletos asquerosos de mierda, ¿vale? Muy triste todo. Deja 6 hijos. Yo solo tengo constancia y sé los nombres de 3 de ellos porque son los que han participado más en el ojo público de la gente, los que interpusieron de la prensa, quiero decir, los que interpusieron la denuncia, los que estuvieron presentes en los juicios y demás. Y por lo visto, pues, sí, pues se le echa de menos y era un buen padre y la muerte pues le pesa, realmente les pesa a sus hijos y a su exmujer o exnovia Angela, ¿no? Y por supuesto a su madre, obviamente. Y bueno, chicos, nada más que añadir, simplemente daros las gracias por ver este vídeo, pediros por favor que le deis like, que ayuda muchísimo, que lo compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos y activéis la campanita, yo que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo y variados, que tenéis también la opción para haceros miembros del canal en la descripción de este vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado de este vídeo. Y ya sin más, no me queda nada más que añadir. Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.